Bueno, para resolver problemas de trigonometría, es necesario que nosotros calculemos ángulos o bien determinemos los valores de las funciones trigonométricas, para lo cual será necesario que nosotros podamos, dado el ángulo, conocer el valor de la función y, dada la función, obtener el valor del ángulo. Eso nos lleva a dos tipos de problemas. El primero de ellos es, conocido el ángulo, hay que calcular el valor de la función. Para hacerlo, podemos hacerlo de dos maneras. Uno es por medio de la calculadora, el otro es por medio de las tablas de funciones naturales que muchos de ustedes seguramente han visto por ahí, las tablas de Arquímedes Caballero. Y en ellas o en la calculadora lo que vamos a hacer es introducir el valor del ángulo y ver cuál es el valor que le corresponde. Si utilizamos las tablas, tenemos que utilizar la función que nosotros estamos buscando, ya sea el seno, coseno, tangente o cotangente. Las tablas manejan esas cuatro funciones. Si nosotros utilizamos una calculadora, entonces colocaremos el valor del ángulo en ella, ya sea en grados, minutos y segundos o en grados y decimales. Teclearemos la función correspondiente y la calculadora nos dará el valor. Sin embargo, las calculadoras solamente manejan las funciones seno, coseno y tangente. Si queremos los otros valores, tendremos que calcularlos como funciones recíprocas, es decir, obtener, si queremos por ejemplo la secante, tendremos que obtener el valor del coseno y calcular su recíproco para así poder obtener el valor de la función. Recuerden que para un mismo ángulo son funciones recíprocas el seno y la cosecante, el coseno y la secante, el seno y la cotangente. Esa sería la forma de obtenerlos. En el caso de las tablas, esa nos proporciona cuatro funciones: seno, coseno, tangente y cotangente. Entonces, ahí lo podríamos ver. La diferencia es que la calculadora nos da más cifras para los valores de las funciones y las tablas pues hay de 4, 5 o incluso 6 cifras, aunque ya se ven muy pocos. Sin embargo, nosotros debemos de saber pues cómo calcularlos, ya sea con calculadora o con tablas. Bueno, pongo algunos ejemplos. Y aquí les pediría yo a ustedes que tuvieran su calculadora o sus tablas a la mano para que vayan viendo cómo se calcula. Ahí, por ejemplo, tengo el seno de 43 grados 20 minutos. Si estamos en la calculadora, tecleamos esos valores, ya sea 43 grados 20 minutos o 43.333 grados, que sería la equivalencia decimal. Eso nos dará como valor 0.6862. Si lo hacen con calculadora, me va a dar más cifras, porque en la calculadora hay unas que manejan 10 o 12 cifras. A veces para los problemas que nosotros resolvemos con 4 o 5 cifras es más que suficiente. Si calculo el coseno de 47 grados 10 minutos, veremos que es 0.6799. Obviamente esto lo calculamos en las tablas, ¿verdad? Utilizando la tabla que diga coseno natural, igual que en el caso de arriba, que sería seno natural. Podemos comparar este valor con el valor que nos da la calculadora y veremos que la diferencia son en cifras. Las dos maneras son correctas para calcularla y nos van a dar la suficiente aproximación para resolver distintos tipos de problemas. Pongo todos estos ejemplos aquí a manera de ejercicio para que vayan calculando diferentes valores de los ángulos y encuentren cuál es el valor de esa función. Repito, esto es el primer problema. Conocido el ángulo, tenemos que calcular el valor de la función. En la parte de abajo coloco las teclas que nosotros usamos para calcular las funciones, seno, coseno y tangente, que todas las calculadoras lo tienen. Aquí les indicaría yo que ustedes por favor consulten el manual de su calculadora para ver cómo funciona. Como ilustración del problema que estamos viendo, aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en la columna de la izquierda está calculado el valor por medio de tablas, es decir, los valores de estas cuatro funciones se calcularon con tablas. Y en la columna de la derecha vamos a colocar los valores que se obtienen con la calculadora. Si ustedes ven, aquí aparecen esos tres valores que son muy similares a los de la otra columna, pero hay más cifras porque la calculadora me da más cifras. Aparece seno, coseno y tangente. Para la cotangente, vuelvo a repetir, la calculadora no nos da cotangentes, pero lo podemos obtener de la siguiente manera.
Si quiero la cotangente de 88 grados 40 minutos, tal como está ahí, obtengo la tangente. Me da ese valor que es 42.964. Como ambas son funciones recíprocas, yo sé que la cotangente de 88,40 es 1 sobre la tangente de 88,40. Es decir, 1 sobre 42.96. 1 entre ese valor me da 0.232, que es muy similar al valor que obtuve con tablas. Entonces, esa será la forma de hacer. Si quiero cosecante y secante por medio de la calculadora o de las tablas, pues se hace el mismo procedimiento, utilizando sus recíprocos respectivos, que son el coseno y el seno. Tenemos el segundo problema. Conocido el valor de la función, calculamos el valor del ángulo. Aquí las tablas las usamos de manera inversa. Entramos por los valores que tienen las funciones, cada una de ellas, ya sea seno, coseno, tangente o tangente. Y en ella vemos a qué ángulo le corresponde. A veces, en el caso de las tablas, hay que buscar el valor más aproximado posible, porque no siempre el valor que nosotros tenemos aparece en las tablas, precisamente porque hay grados, minutos y segundos. Ahí es cuestión de aproximación. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entramos con el valor de la función. Y ahí vamos a leer a qué ángulo, con cuántos grados y con cuántos minutos le corresponde. Bueno, si ustedes hacen esto con la calculadora, pues obtienen resultados completamente similares. En el caso de la cotangente y haciéndolo con la calculadora, pasa exactamente lo mismo que nosotros hicimos al calcular la cotangente, al calcular el ángulo cuyo cotangente era un valor determinado. Bueno, pues otra vez la tangente es 1 entre la cotangente, dividimos 1 entre el valor que tengamos, y eso me va a dar el valor de la función. Y a eso calculamos la función inversa, es decir, tangente a la menos 1, como erróneamente lo ponen las calculadoras. Para obtener la función inversa, eso es lo que utilizamos, las teclas seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Luego explicaré por qué esta nomenclatura es correcta, pero así la tienen las calculadoras. Bueno, hay que entender esto entonces. Son dos problemas que nosotros vamos a tener. El primero de ellos es, dado el valor del ángulo, vamos a encontrar el valor de la función. Y el segundo problema es, dado el valor de la función, calcular a qué ángulo le corresponde. Bueno, acá pongo algunos ejercicios para que se calcule el valor del ángulo, conocido el valor de la función. Les recomiendo en estos ejercicios, en primera instancia hacerlo, ya sea con la calculadora o con las tablas, pero pues con todo el cuidado del mundo, porque precisamente de que nosotros calculemos bien el valor de la función o el valor del ángulo, va a depender la solución correcta de los problemas que vamos a resolver cuando veamos resolución de triángulos rectángulos y resolución de triángulos oblicuángulos. Entonces, la idea aquí es que adquieran habilidad para calcular el valor tanto de las funciones como del ángulo.